Comentaba con mis hermanos en la reunión de las 10 que este canto, esta expresión de perfumamos tu trono, desde el Antiguo Testamento, que se establecía un sistema sacrificial, las ofrendas, y decía que subirá como olor grato a Jehová. Y ahora en Cristo el sacrificio fue realizado y nuestra alabanza y nuestra adoración sube como olor grato ante su presencia. Y por eso dice el canto: perfumamos tu trono. Oh, bendito sea el Señor. Jóvenes, pueden pasar a su reunión allá abajo. Los jóvenes entran ahorita a las 12. Con toda libertad, váyanse acomodando. Y yo voy a invitar, antes de que tome su lugar, que abra su Biblia en el profeta Habacuc, en el capítulo 2, los primeros 4 versículos. Es el pasaje que hemos venido empleando. Habacuc capítulo 2, versículos 1 al 4. ¿Está listo? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Saluda a la persona que tiene ahí a un lado y tome su lugar y arrancamos. Dígale: qué bueno que estás aquí, muy buenas tardes, qué bueno que viniste. Gracias a todos ustedes que nos están sintonizando en vivo por internet. Me complazco, me da gusto saber de cuántas partes diferentes de nuestro país y de nuestro planeta nos están sintonizando. Es un privilegio que concedan este tiempo, pero vamos juntos precisamente a buscar lo que Dios tiene para nosotros. Y hemos venido tratando una serie o 2 series en enero y febrero. Parece mentira, pero febrero ya se va a acabar. O sea, el próximo lunes es el primer domingo de marzo. Así es que estaremos el día de hoy cerrando nuestra serie de enero y febrero, que fue basada en este pasaje de Habacuc 2, los primeros 4 versículos. Y el día de hoy cerramos y entramos al mes de marzo. ¿No le parece increíble? Le digo lo de cada año, para cuando menos esperemos ya vamos a estar en diciembre, ¿verdad? Sobre mi guarda estaré, vimos. Lo primero que vimos rápidamente, no crea que vamos a entretenernos mucho, pero lo primero que vimos, nos basamos en Jeremías 29:11, en donde dice que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y ese propósito, sí, es su propósito para tu vida, y Él define la bondad o lo bueno de ese propósito, no nosotros. A lo mejor no te agrada mucho el propósito que Dios tiene para tu vida, pero es lo mejor, es lo bueno para ti. Él es el que define. ¿Se acuerda que dijimos? Y entonces dijimos, partiendo de saber, partiendo de esta realidad que nos apropiamos de que Dios tiene un propósito para nuestra vida, entonces nos impulsamos a lo que vimos en el siguiente domingo en Habacuc 2:1, en donde el profeta asume una postura para escuchar. El que tú y yo sepamos que Dios tiene un propósito para nuestra vida y que es su propósito, no es el que yo quiero, es el que Él ya tiene para mí, debe moverme, debe impulsarme a estar atento que Dios me lo muestre. Y entonces por eso es que el profeta nos enseña eso y dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Es una actitud que tú y yo debemos tener con respecto a nuestra relación con Dios. Es una actitud para estar dispuestos a escuchar.
y no necesariamente en lo físico. Yo sé que en lo físico cuando queremos escuchar, tenemos interés o atención sobre lo que nos están diciendo, hasta estamos observando, no quitamos la vista de la persona y a lo mejor hasta los labios para asegurarnos que estamos entendiendo lo que nos está diciendo. O hasta nos inclinamos y ponemos nuestra mano en la oreja para escuchar mejor, ¿verdad que sí? Bueno, en lo espiritual es exactamente lo mismo. Debemos buscar asumir la posición correcta, la actitud correcta. No quiere decir que a fuerza de rodillas, ni acostado, ni de pie, ni a solas, ni acompañado. La actitud es una disposición para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y el versículo 2, Dios responde. Y vimos algo bien importante: Dios siempre va a responder. El problema está en nosotros, en la interpretación de la respuesta. Lo hemos dicho una y otra vez. Cuando Dios nos dice no o no nos contesta, decimos: es que Dios no me ha contestado, estoy esperando hasta que me diga que sí. Pero en realidad Dios solo tiene 3 formas de contestar: o me dice no, me dice sí, o me dice espérate. No hay más. Pero siempre te va a contestar. No nos gusta el no y no nos gusta el espera. Queremos puro sí, ¿verdad? Pero la realidad es esa, y tenemos que darnos cuenta que Dios siempre va a responder. Y entonces, en la medida que estamos en la actitud correcta para escuchar, la respuesta se hace más clara, menos confusa. Porque así, ¿qué dijiste? Pues no, ya lo dije. Yo no sé, qué bueno que Dios no es como yo. No sé, si yo de repente te estoy platicando algo que me emociona y veo que no te importa, de repente, y sabes que ya no quiero seguir platicando. Yo creo que en eso saco de quicio a mi esposa. No me lo ha dicho, pero yo creo que sí. En donde si veo que no le puso en ese momento porque está distraída, está preocupada por otras cosas, o simple y sencillamente no le importa lo que estoy hablando, ya no quiero hablar. Y luego, ¿pero qué me decía? No le estaba diciendo nada. Qué bueno que Dios no es así, ¿no? Porque ¿cuántas veces Dios te ha hablado y tú, me lo repites? Y que Dios dijera, no. Qué bueno que dices, sí, mijito, siéntate, te voy a... Y así es Dios, viene y responde. Y dijimos, una vez que Dios responde, tenemos que estar bien atentos, porque cuántas veces escuchamos algo y se nos olvida. Yo debería ponerme los domingos en la puerta y decir, ¿me puedes dar un resumen del sermón? Y todos dirán, pues habló de la Biblia, pastor. Y sí. Por eso, escríbela. Que me da tanto gusto cuando los veo trayendo su Biblia en papel. Puede usar la electrónica, yo la estoy usando también. Y una libreta con una pluma que tome nota de lo que más resalta. Me bendice tanto. De repente encuentro las notas de los sermones, porque mi esposa siempre está tomando notas. Y de repente empiezo a ver y digo, wow, porque luego ella pone sus enfoques. Y digo, mira, me está agarrando un sermón mío y me está predicando a mí con otro enfoque. Qué suave, ¿no? Soy ministrado. Y quién sabe quién vaya a ver tu libreta. Estaría bueno, ¿verdad? A lo mejor, o tus hojitas. Pero tú mismo, para que no lo olvides, escribe la visión, escribe lo que Dios te está contestando. Y luego no solo eso, vimos el siguiente domingo, decláralo, habla de ello. Mira lo que Dios me está diciendo, mira lo que Dios está haciendo con mi vida. Porque eso va a provocar, va a motivar a otros a buscar lo mismo. Sobre todo aquellos que pudiera ser que estuvieran, no sé, sintiéndose apáticos, indiferentes, sintiendo que Dios no les habla, que no les contesta. Y el que tú platiques puede provocar que entonces empiecen a buscar. Escríbela, declárala, para que corra el que leyere en ella, para que comparta. Imagínate qué bonito que ven y digan, ¿sabes qué me platicó el pastor? Que esto y esto. Y luego se empieza a correrla, y eso provoca una búsqueda intensa mayor de Dios. Y luego entramos al versículo 3. El versículo 3 lo vimos en 2 domingos. ¿Se acuerdan? El primer domingo hablamos de resultados garantizados. Y miren lo que está diciendo: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora, ¿quién está hablando esta declaración? Es Dios al profeta. Es Dios el que está diciendo. ¿Quién mejor que Dios puede prometer resultados garantizados? O sea, la respuesta de Dios, a lo mejor no te gusta, pero la respuesta de Dios va a llegar. Pon atención. Claro, aquí el profeta en particular se está refiriendo, y lo vamos a ver ahorita en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo podemos aplicar a nuestro diario vivir, ¿sí? Y luego el domingo pasado vimos en la sala de espera. ¿Se acuerdan que dijimos? No nos gusta esperar. El que espera desespera. ¿Recuerdan? Estamos en una sala de espera y nos inquietamos, nos desesperamos,
¿verdad? Inclusive hablamos un poquitito mal de algunos médicos, ¿verdad? No de ninguno de los que está aquí, ¿verdad? Pero hablamos de algunos que nos hacen esperar. No sé por qué te dan cita a 1 hora y te reciben como 1:30 después. Estar esperando. Y dijimos, en la sala de espera, conforme pase el tiempo, no bajes tu estándar. No te conformes con que te atiende el asistente del doctor. Eso es lo que estuvimos viendo, ¿se acuerda? Y pusimos varios ejemplos en la Biblia, como el de Abraham. Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo de Sara. Estaban en la sala de espera y no llega el hijo. Pasa 1 año, pasan 2, pasan 11 años. Y bajan su estándar. Bueno, entonces vamos teniendo un hijo con la esclava. Y tuvieron un hijo con la sierva cuando Dios deseaba darles un hijo a ellos dos. Y finalmente llegó, pero le bajaron el estándar. Y yo te digo, no le bajes a tu estándar. No te conformes con nada más decir, bueno, pues ni modo, yo creo que esto es todo lo que Dios tiene. Dios no tiene medida para nosotros. Dice que da abundantemente y sin medida. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Y el día de hoy entonces terminaremos estas series que fueron basadas en Habacuc 2. Vamos viendo el último versículo del pasaje, Habacuc 2:4. ¿Sí? Habacuc 2:4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mi hermano, cuando nosotros no vivimos por fe, estamos cuestionando la fidelidad y el poder de Dios. Y entonces es por eso que no estamos viviendo en rectitud. Vivimos como un orgullo, como si yo parezca. ¿No te has fijado que a veces actuamos como si supiéramos más que Dios? Dios, es que yo necesitaba esto y no me lo diste. ¿Quién te dijo que lo necesitabas? Tú crees necesitarlo. Y entonces malinterpretamos, pero el justo por su fe vivirá. Ahora, justo, podríamos decir, ¿quién aquí es justo? Y yo creo que nadie levantaríamos la mano, a menos que fueras muy religioso y dirías, yo pastor, ¿verdad? Pero en realidad la palabra de Dios habla que justo es en Cristo, somos justificados, somos declarados justos. Romanos 5:1 dice con toda claridad, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Y entonces dice, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el momento que hemos puesto nuestra vida en Jesús, que le hemos recibido, que hemos creído que murió por nosotros y resucitó al tercer día, en el momento que recibimos a Jesús, entregamos nuestra vida a Jesús, nacemos de nuevo, somos cristianos, nos da la salvación y entonces somos declarados justos, no porque lo seamos. Justificado quiere decir que para Dios, a través de Jesucristo, nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Ya sé que pecaste, pero en Cristo nos ve como si no hubiésemos pecado, nos ha hecho justos. Y entonces los justos somos los cristianos, los que hemos recibido a Cristo, no religión, relación con Dios a través de Cristo. Y entonces ahora debemos caminar o debemos vivir por fe, un diario caminar, ¿verdad? Y diríamos, bueno, ¿fe de quién? ¿Fe de quién? Y es por eso que el tema de hoy, ¿tu fe o la mía? Porque en muchas ocasiones estamos esperando vivir por la fe de alguien más. Pastor, por favor, quiero que ore por mí, porque ¿sabe qué? Que es que mire, bueno, claro que oro por ustedes con mucho gusto, pero ¿por qué no oras tú también? O sea, no necesitas mi fe para que Dios obre en tu vida. Qué bueno que puedo estar contigo. Me gusta más el concepto de el poder del ponernos de acuerdo, dos puestos de acuerdo, ¿verdad? Pero al final de cuentas debemos comprender esto, ¿no? El aspecto de la fe es personal. Es personal, es tu fe, ¿sí? Y inclusive este pasaje de Habacuc 2:4 lo encontramos curiosamente en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo lo cita en dos ocasiones, en Romanos y en Gálatas, y el autor de los Hebreos lo cita una vez en el capítulo 10. Es que volvemos a encontrar este concepto del justo vivirá por la fe.
Y al estar revisando estas concordancias y estar viendo los pasajes del Nuevo Testamento que citan a Habacuc 2:4, y llegué a esta tercera ocasión de cómo se cita a este pasaje en Hebreos en el capítulo 10, y la verdad que le platicaba a mi esposa, fíjate que qué hermoso el fluir de Dios y cómo conecta capítulo 10 con el capítulo 11 y luego llega al capítulo 12, increíble. Y es que pues es la sabiduría de Dios y el poder de su Espíritu Santo el que inspiró todo esto. Mire, váyase a Hebreos 10:37, que es en donde vamos a encontrar en el versículo 38, vamos a encontrar citando a Habacuc 2:4, pero dice, porque aún un poquito, ¿qué le recuerda? Habacuc 2, ¿verdad? Y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Se fija cómo está hablando de Jesucristo? Muchos dicen, ves, ya viene mi carro, ya viene mi carro, ya viene mi casa. Un poquito que me espere, ya viene, porque tengo mucha fe. Como si con esfuerzo se lograra la fe. Pero aquí está con toda claridad. Y dice, versículo 38, mas el justo vivirá por fe. O sea, si tú tienes a Cristo en tu corazón, dice, más, puedes decir, más yo viviré por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Wow. Así termina el capítulo 10. Así termina el capítulo 10 hablando de la fe y cómo conecta e introduce el capítulo 11, ¿verdad? Que este capítulo 11 está conocido como el salón de la fama de la fe. Encontramos hombres y mujeres de la Biblia que vivieron por fe, ¿sí? Así está identificado. Y la verdad es que, ¿sabes qué, mi hermano? Creo que corremos un peligro si nos descuidamos y no prestamos atención. Porque en nuestro diario vivir, ¿sí? No sé, en la sociedad nos llama mucho la atención la vida de los ricos y de los famosos, de los protagonistas, ¿verdad? Inclusive si has tenido oportunidad alguna vez de ir a Hollywood, ves ahí en las banquetas unas estrellas de puros personajes. Hay personas que solo van ahí de su personaje favorito, hasta se toman una foto para poder subirlo a las redes. Nos fascinan la vida de todos ellos. Encontramos el salón de la fama de muchos deportes. Estaba leyendo una nota recientemente, no de semanas ni meses, sino fue de año atrás, en donde en Monterrey se inauguró la sala la sala de la fama, o el salón de la fama del béisbol, ahí en la ciudad de Monterrey. Y venía a mi mente inclusive un tío mío que ya murió hace muchos años. No estamos, sobre todo aunque seas fan del béisbol, este tío fue un gran beisbolista en la historia del béisbol mexicano, pero si eres muy joven ni has de haber oído hablar de él, porque estamos hablando de ¿verdad? Y se retiró estando en la cúspide, muy joven. Entonces, más años antes, él era Héctor La Mala Torres. Y estaba yo leyendo un artículo que lo pusieron el año pasado, lo incluyeron en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y ahí está en Monterrey. Tengo ganas de ir a darme una vuelta y ver ese Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Pero tendemos así no sé, a hacer distinción. Es lo que hace la sociedad, hace distinción entre las personas comunes y ordinarias como nosotros y los ricos y los famosos. Como que hace una distinción. Vivimos en medio de una sociedad que vive fascinada por las estrellas, interesados. Lo vemos en las revistas, en las noticias. Nosotros mismos hacemos una distinción entre las celebridades y la gente ordinaria. No, yo no soy como ellos, ¿verdad? Hacemos una distinción entre ellos y nosotros, al grado que si te llegas a encontrar una personalidad en la calle, ¿qué es lo primero que haces? ¿Dónde dejé mi aquí está una? Y luego a las redes, como si fuera tu gran amigo. Y yo digo, ¿y cuál es el mérito? O si no estás interesado en las opiniones, ¿estás fijado? Personas que ahora se vuelven expertos en un área en la cual no los hizo famosos. Como hay un jugador ahí de un equipo que no me gusta mucho porque sus colores amarillos no me convencen mucho, pero no digo cuál para que no se ofendan los que le van a ese. Pero y un futbolista, muy buen futbolista,
Sí, y que me hable de fútbol, pero ahora resulta que es gobernador de un estado. Y tampoco le digo de cuál estado para que no sepa de quién estoy hablando, ¿verdad? Y luego resulta que pretende hablarme de política. Y yo digo, dime cómo meter un gol, mijito, pero no me hables de política. Digo, esa es mi opinión personal, pero me refiero a que somos muy dados a eso. Estamos metidos y le toman las noticias y la nota está extensa, toda la sarta de cosas que está diciendo. Dice que el experto, porque ahora con un nombramiento se volvió experto en política. Nuestra cultura nos enseña que la importancia o el significado de la vida se encuentra en la fama o en la fortuna, en el reconocimiento, en el liderazgo, en ser grandes héroes. Y entonces corremos el riesgo, y es lo que nos sucede a nosotros los ordinarios, a sentirnos que eso somos. No, yo soy común y corriente. Yo no tengo superpoderes, ¿verdad? Yo no tengo grandes talentos, no tengo grandes habilidades, yo no soy extraordinario. Pero no solo la cultura provoca este sentir, también en las iglesias se da, incluyendo la nuestra. Le damos importancia a los conocidos, a los talentosos, a los que tienen muchos dones o nombramientos, a los santos. Wow, es que no has visto cómo vive fulanito, fulanita. No, hombre, un santo de Dios. Pastores reconocidos, grandes predicadores que inclusive llenan los estadios. Y entonces yo no lleno ni este santuario. Se me hace que yo soy muy común y corriente. Yo nomás soy pastor de San Pablo Playas. Pues, fíjate, nos empezamos a comparar en el ambiente de la iglesia, del entorno de la iglesia. No, ellos no, fulano es fulano, pero no, yo humilde. ¿Se ha fijado que tendemos a comportarnos de esa manera? Y por si esto fuera poco, cuando leemos en la Biblia encontramos la descripción de historias de personajes que se volvieron famosos. Y leemos que Noé construyó un arca. Yo digo, híjole, yo no puedo ni siquiera cambiar un foco en mi casa. No, el boiler sí lo prendo, ahí sí. Pero no sé, y entonces digo, no se me hace que yo soy ordinario, ¿verdad? Un Moisés abriendo el mar rojo para que el pueblo pasara en seco. Híjole, yo ni ayer iba caminando, me agarró la lluvia, ni eso pude parar yo. Digo, no, se me hace que yo no soy como Moisés. Se fija, tendemos a hacer así. Un David venciendo a Goliat, wow. Y podemos seguir la historia, un Elías haciendo caer fuego del cielo, los discípulos sanando enfermos, Pablo estableciendo iglesias por todo el mundo de aquel entonces. Y entonces el problema es que empezamos a verlos como grandes celebridades. Y nosotros somos unos insignificantes cristianos comunes y corrientes de Tijuana. Nos vemos así ante ellos. Nos vemos muy lejos de nuestras vidas ordinarias. Y encontramos no solo eso, ¿verdad? El capítulo 11, que es el que está introduciendo, es precisamente lo que se ha llamado el Salón de la Fama de la Fe. Y cuando lo leemos, corremos el riesgo de acrecentar este complejo, este sentimiento que estoy manifestando. Pero no sé, ese no es el mensaje que Dios quiere transmitirnos el día de hoy y cada vez que leamos este pasaje de Hebreos 11, sino todo lo contrario. En todos los hombres y mujeres descritos en el capítulo 11 de los Hebreos encontramos un común denominador. ¿Y sabe qué me llama mucho la atención? Que ese común denominador no son sus habilidades. No es que diga, wow, es que Noé era un gran constructor, era un carpintero excelente, o un marinero, o un capitán de barco maravilloso. No, wow, es que Abraham era, no, nada de eso. Hay un común denominador. Y observe cuál es ese común denominador. Mire, me voy a Hebreos 11, le voy a ir dando el versículos. Versículo 4, por la fe Abel ofreció. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto. Versículo 7, por la fe Noé preparó el arca. Versículo 8, por la fe Abraham. Inclusive el versículo 9, por la fe habitó, sigue hablando de Abraham.
El versículo 11, hablando de Sara, siendo estéril, también por la fe recibió fuerza para concebir. ¿Se fija? Y podemos seguirle. Sigue hablando de por la fe, Abraham hizo lo que hizo. El versículo 20, por la fe Isaac bendijo a sus hijos. El versículo 21, por la fe Jacob bendijo también. José, el versículo 22, por la fe mencionó, o sea, dio mandamiento. El versículo 23, por la fe Moisés. El versículo 24, por la fe Moisés. Se fija, el versículo 29, por la fe. Versículo 30, por la fe. Nos damos cuenta que el común denominador es la fe. No es sus habilidades, no es su edad, no es su profesión, no es que tan famosos, conocidos fueran o talentosos o llenos de dones. Era la fe, es la fe la que hizo distinción en cada uno de estos personajes que están descritos aquí en este pasaje de la fe en Hebreos 11. Inclusive hasta podríamos, el mismo pasaje, mire, vayas al versículo 32, inclusive nos dice de que es tanta la cantidad de personas que pudieran acomplejarnos por su desempeño, si no comprendemos bien qué es lo que los movía, que mire lo que dice el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Cómo te sientes, mi hermano? La distinción no es riqueza, no es éxito en sus... Está hablando de la fe, de los cuales el mundo no era digno. ¿Por qué? Porque eran por fe, no porque fueran ellos errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todo por la fe. El factor determinante que nos puede hacer efectivos en la vida cristiana es la fe. Eso es lo que hace la diferencia. Tenemos que darnos cuenta de que todos somos hombres y mujeres ordinarios. Es más, déjame decirte algo por si no sabías, algo que no nos dice mucho el pasaje, y eso es lo bonito, que cuando dice por la fe, entonces todo lo demás ya no es tan importante. No nos dice los trapitos sucios de cada uno de ellos. ¿Sabías que Abraham mintió? Llegó a Egipto y su esposa era tan bonita que dijo: ¿sabes qué? Estos egipcios cuando te vean van a decir wow, y me van a matar. Entonces, ¿sabes qué? Te pido un favor, vieja, di que somos hermanos. Y lo hizo 2 veces. 2 veces. Ay, Abraham, y aquí estás en el salón de la fe. Sí, porque es de la fe, no del desempeño. No es la calidad de la persona. David cometió adulterio y además mandó matar al esposo de la amante. ¿Cómo te quedó el ojo? Aquí. Y está en la sala. Es más, menciona a Rahab. ¿Sabes quién era Rahab? Era una prostituta. Sí. Cobraba en Jericó. No vaya a Jericó, pero me doy a entender. Pero por la fe. La fe es lo que hace la diferencia, mi hermano. No importa tu pasado, no importa de dónde estás viniendo, lo importante es tu fe. La fe es lo que hace la diferencia. Es más, la fe es lo que me da la salvación para empezar. No hay otra forma de ser salvo más que por fe. No hay otra forma de ser justificado ante Dios más que por fe. Y no hay otra forma de llegar al cielo más que por fe. Y no hay otra forma de vivir mi vida diaria más que por fe. Ahora, ¿cuáles son tus trapitos sucios? No me los digas, por favor, no me los digas. Pero que no digan: no, pastor, es que si usted supiera. Yo no tengo que saber, Dios ya lo sabe. Pero tu fe hace la diferencia a pesar de, podríamos decir, tus trapitos sucios.
Porque aquí todos los tenemos, no te hagas, aunque los hayas metido a la lavadora. Tenemos que darnos cuenta de que todos somos hombres y mujeres ordinarios a quienes Dios quiere llevarnos a hacer cosas extraordinarias, pero por fe. La fe hace la diferencia. La fe, la fe, la fe. El punto está que también estamos muy concentrados en saber qué tanta fe. Es que yo no tengo mucha fe. Y también calificamos el tamaño de la fe. Aquí no dice que uno haya tenido, no dice por la mucha fe, ¿verdad que no? No dice nada de eso, ¿verdad que no? Nada más dice por la fe. Quiere decir que puede ser poquita fe, mucha fe. Jesucristo inclusive lo dijo, hablando de la fe, y dijo: semilla de mostaza. ¿Sabías que aquí traigo 2 semillas de mostaza entre los dedos? A lo mejor no me lo crees, está tan chiquita la semilla de mostaza que ni se ve. Está fuera de aguacate, dices, bueno, está más o menos, ¿no? Pero a veces así queremos empezar la fe del tamaño de una semilla de aguacate. Y yo digo, ¿por qué Dios habrá usado, Jesucristo habrá usado una semilla de mostaza? Y a veces le ponemos mucho énfasis. Pero yo creo que ¿sabes dónde está el énfasis? Que esta pequeña semilla de mostaza puede producir un grandísimo fruto cuando yo vivo por fe. A lo mejor, ay pastor, pero esto tiene una fe muy chiquita. No importa, ¿qué importa? Es más, ¿sabe qué? A veces me da la oportunidad a lo mejor también a lanzar un poquito de toda mi fe. Y unos poquitos. Ahí le di parte de mi fe. La fe. No importa el tamaño de tu fe. Lo importante es fe en qué o en quién. Así de fácil. Eso es lo que hace la gran diferencia. Y entonces entramos al versículo 6, Hebreos 11:6. Yo le invito, del libro de los Hebreos, digo, hay muchos pasajes increíbles. A mí me llama mucho la atención el capítulo 11, el versículo 1 y el versículo 6 son mis favoritos. Yo le invito a que lo subraye, se lo memorice. Mire lo que dice: pero sin fe. ¿Sabe qué? Me agrada, no dice el tamaño, no dice sin mucha fe, nomás, sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, fe, dirás, bueno, si yo voy a tener fe por un carro, por una casa. No, espérame, no convirtamos esto de la fe en la doctrina de la prosperidad. Porque de eso no se trata. Vivir por fe es vivir en las buenas y en las malas, con y sin, batallando, sanos y enfermos. Es vivir en fe. Tenemos que visualizarlo. Pablo mismo lo dice ahí en 2 de Corintios, dice, ¿sabes qué? Un aguijón en la carne me bofetea todos los días y ya le pedí a Dios 3 veces que me lo quite. Y me dijo, bástate mi gracia. Pero Pablo vivía por fe. Vivir por fe no garantiza que mis problemas se van a acabar. Vivir por fe no quiere decir que va a aparecer un carro. Puede aparecerlo, ¿sí? Yo creo que todos tenemos testimonios del mover milagroso de Dios en nuestras vidas, pero no esa fuerza. Y entonces nos está diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí nos da la clave, porque es necesario. Mi hermano, la fe no es un accesorio, ¿sí? No es un accesorio. Las mujeres usan muchos accesorios, una pulsera, o un collar, o un broche, o los aretes, ¿verdad? Yo traigo de accesorio, aunque digo, es el anillo de matrimonio. Traigo un reloj. Son accesorios, no pasa nada si no lo trajera. ¿Sí? A lo mejor me siento que me veo más guapo así con el reloj y el anillo. No sé, pero de alguna manera es un accesorio. No es cierto, pero es un accesorio, no es indispensable. Y creo que a veces así queremos tratar la fe. Cuando me está yendo mal, me pongo mi accesorio de la fe. Señor, yo te creo, de veras, en el nombre de Jesús declaro bendición sobre mi vida. Y aquí en el nombre de Jesús se aparece ahí ese carro que estoy soñando, ¿verdad? Y además en el nombre de Jesús toda enfermedad. Y no tiene nada de malo que lo creas. Lo que quiero es que veas que necesitamos darnos cuenta que la fe es para vivir todos los días, en todas circunstancias, en las buenas y en las malas. Es necesario que el que se acerca a Dios crea
que le hay, o sea, que existe Dios. Pero además, ¿sabes qué? Mira, que es galardonador de los que le buscan. Yo no sé tú, pero la fe es una necesidad de nuestra relación con Dios, no es opcional. Y no debemos ver entonces la fe como un accesorio. La fe no es para aportarse de vez en cuando necesitas un milagrito. No es la calidad de nuestra fe. ¿Sabe qué es lo que hace efectiva la semilla de la fe si esto lo usamos? El contenido. Hay ahí algo que va a producir un fruto. No estoy pensando en la calidad, ¿sí? Es el contenido de nuestra fe. El contenido no es fe en la fe, porque también es otra cosa. Hay gente que no, créele a Dios, ¿verdad? De veras, y están creyendo más en ellos o creyendo en la fe de la fe. Yo tengo fe. ¿Fe en qué? Fe en que a veces estamos creyendo, según nosotros tenemos fe en que Dios haga algo que nunca nos dijo que va a hacer. Pero yo tengo grande fe, ¿por qué? Porque es lo que yo quiero. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, premiador de los que le buscan. Eso es tener fe, que si yo me acerco a Dios, tengo un Dios todopoderoso, que al acercarme a Él, Él va a premiarme. No, Él es el que define el premio, yo no. Y una enfermedad, mi hermano, siento decírtelo, pero puede llegar a ser un premio. ¿Cuántas cosas han transformado tu vida a causa de un dolor, de un sufrimiento, de un abandono, de una enfermedad, de la muerte de un ser querido, y ha provocado transformación en tu vida? Dios es galardonador de los que le buscamos. ¿Lo crees? Eso es la fe. Dios es el autor y consumador de la fe. Ahorita lo vamos a ver. Es más allá, ¿verdad? Es creer, es tener fe en su carácter, que es un Dios dadivoso, amoroso, eterno, que nunca te abandona, que siempre está contigo. Eso es la verdadera fe, la que se enfoca en la realidad de que tenemos un Dios extraordinario que puede hacer de nuestras vidas algo extraordinario, y lo ha hecho. Porque ¿qué hicimos para merecer que los que tenemos a Cristo en nuestro corazón en esta tarde estemos seguros que vamos a ir al cielo cuando muramos? Esto es algo extraordinario, increíble. Y la verdadera fe se enfoca en esta realidad de que tenemos un Dios extraordinario. Dios debe ser el contenido de nuestra fe. Creer que nos ama, que nunca nos deja, que tiene todo bajo su control. Yo no sé, todos los que hemos sido padres creo que hemos experimentado en algún momento algo similar, en el sentido de que sobre todo se da mucho en las albercas cuando estamos enseñando a nuestros hijos a nadar. Y entonces que decimos, brinca hijito, brinca. Y primero, no, ándale, yo te cacho, hijito, no, ándale. Y ya cuando lo convences, como que nada más así, ¿verdad? Pero conforme va brincando y lo cachas, va adquiriendo, interactuando con papá de tal forma que llega un momento en el que ahora tiene fe en su papá, pero no en su persona, sino en la habilidad y el deseo de su papá. Y inclusive había ocasiones de mis hijos en donde ya ni me avisaban, y sin avisarme de repente, ya para cuando van en el aire, ahí voy papá, cáchame, ¿verdad? A ese punto es como tú y yo digo, mi hermano, tenemos que llegar con Dios en medio de este dolor y sufrimiento, en medio de mi problema, de mi circunstancia, de mi carencia. Ahí te voy papá, cáchame. Eso es vivir en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es parte de lo que tú y yo tenemos que. Dios ya se ha revelado a nosotros en Cristo, ya nos ha dado todo lo necesario. No es que tanta fe tengas, sino en quién tienes esa fe. Y no es una fe ciega, es una fe en Dios. Si fuera ciega dirías, no sé, no, pero en realidad dirías, ¿sabes qué? ¿Qué dificultad deberíamos tener en tener fe en un Dios, el Dios de la Biblia, después de todo lo que? Pero tristemente inclusive lo vemos en el pueblo de Dios. Si estamos leyendo nuestro plan de lectura de un año, ¿quién está leyendo el plan de lectura en un año?
Híjole, yo creí que más. Acepte el reto. Qué bonito va a ser que al final del año sepamos, vamos aquí a hacer toda una fiesta para los que logramos avanzar. Pero refiriéndome a eso, en los pasajes que estamos leyendo encontramos cómo el pueblo de Dios, a pesar de ver todas las señales y maravillas, las manifestaciones poderosas de Dios, se quejaban, dudaban, pura murmuración. Y así somos tú y yo. Tenemos que creer, inclusive empezando que nos da vida eterna. Y ahora vayas al versículo 1, porque nos define la fe. Pues ¿qué es fe al final de cuentas, pastor? Yo no te lo tengo que decir, te lo dice la Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Híjole, es que si lo veo ya no es fe. Si ya lo tengo ya no es fe, ¿verdad? Pero es una fe que produce resultados. Insisto, no estoy hablando de la doctrina de la prosperidad, por favor, no entendamos eso porque estaremos yéndonos por un camino equivocado. El problema con respecto a la fe es que tenemos un concepto equivocado de lo que en verdad significa. Y hemos tenido experiencias que han demeritado y desanimado nuestra fe, porque no hemos sabido comprender bien. Y por si esto fuera poco, inclusive tenemos miedo de que los demás nos vean vivir en fe, porque ¿no te has puesto a pensar que un cristiano que vive en fe se ve raro? ¿Y este loco qué le pasó? Uy, sí, cómo no, ya viste, ahí viene el aleluya. ¿Te has fijado que cuando vivimos por fe a la gente le incomoda inclusive? Y entonces andamos así como de la secreta. Porque vivir por fe no es vivir por razonamiento, ¿sí? Entonces parece irracional. Vivir por fe es vivir fuera de lo racional, creerle a un Dios invisible. Inclusive dice de Moisés que se sostuvo como viendo al invisible. Es que eso es. Moisés no era nadie más que nosotros y ninguno de estos personajes. Pero vivir en fe en Dios, creyéndole a Dios, sabiendo que es galardonador, que nos ha dado la vida eterna y que nos ama, nos satura de su amor todos los días. Y parece locura para algunos, pero necesito seguir al segundo punto. Número 1, el común denominador de estos personajes de Hebreos 11 es la fe. La fe los hace distinguir, ¿verdad? La fe es lo que los distingue. Ninguna otra cosa. No dice si eran altos, chaparritos, gordos, flacos, blancos, morenos, greñudos, pelones o lo que sea. No dice nada de eso. No dice nacionalidades. Simple y sencillamente la fe es la distinción. Pero hay otro segundo común denominador, que debemos también, y pudiera ser o servirnos como más que prueba, la evidencia de que estamos viviendo por fe. ¿Sí? Y mire, vamos al capítulo 11 otra vez. Nada más no hay tiempo de ver, son 40 versículos. Nada más quiero que resaltar, y usted dígame cuál es el común denominador. Versículo 4, por la fe Abel ofreció. ¿Sí? Número 5, Enoc tuvo testimonio por la fe. Número 7, por la fe Noé preparó el arca. Número 8, por la fe Abraham obedeció. Número 9, por la fe, hablando de Abraham, habitó. Versículo 10, hablando de Sara, siendo estéril, por la fe recibió fuerza para concebir. ¿Sí? ¿Se fija? Conforme a la fe, versículo 13, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 17, por la fe Abraham ofreció a su hijo. Versículo 20, por la fe Isaac bendijo a sus hijos. Versículo 21, Jacob por la fe bendijo a sus hijos. Versículo 22, por la fe José dio mandamiento. Versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido. Y luego también, ¿verdad? Por la fe, versículo 4, rehusó llamarse. ¿Sí? Por la fe pasaron el mar rojo, dice versículo 29. Versículo 31, la mujer que les decía Rahab, ¿sí?
lógicamente habiendo recibido a los espías, recibió a los espías. ¿Y qué más digo, verdad? Y nos dice todo eso que vimos. ¿Cuál es el común denominador de todos estos hombres y mujeres de fe? La acción. Una fe que no produce fruto, que no produce acción, no es la fe correcta. Si tú estás viviendo como cristiano y no está habiendo resultados, no está habiendo fruto de tu fe, entonces no es la fe de la cual Dios se está refiriendo aquí. Produce resultados, produce acción. El común denominador es la fe que produce acción. Una fe que produce resultados. Y también lo dice Santiago con toda claridad. Y no se refiere a que vivamos por obras, pero si estamos viviendo por fe, debe haber obras en nuestra vida. No obras para ser salvos, sino obras porque somos salvos. Y si tenemos fe en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, debe haber acción. Viene Dios en el momento en que ponemos nuestra fe en Él, y ¿sabes lo primero que hace? Empieza a reacomodar nuestras prioridades. Y entonces ya nos empieza a incomodar vivir en pecado. Ya no queremos seguir viviendo como antes. Está Dios reacomodando nuestras prioridades. Abraham, sus prioridades era vivir en Ur de los Caldeos, con su familia, a lo mejor tener hijos, yo no sé. Y viene Dios y le dice: vete de tu tierra y tu parentela. Por la fe Dios transforma las prioridades de Abraham. Ahora las prioridades de Abraham son otras, totalmente diferentes a las anteriores. Y es lo que la fe debe producir en cada uno de nosotros. Un cambio de prioridades, reajustándonos, porque la fe cambia nuestras prioridades. Es parte de lo que tenemos que ver. Vivimos en forma diferente, sabiendo que Dios tiene el control de toda nuestra existencia. Tú dale para adelante, como dicen. Tú avanza, Dios va contigo. Dios cumple sus promesas. Y Él ha prometido nunca dejarte. Él ha prometido no abandonarte, que cuando cruces por el río, por el agua, por el fuego, Él va contigo. Créele a Dios. Eso va a hacer la diferencia en tu diario vivir. Créele que hay un amor incondicional, que hay una vida eterna prometida. Es más, créele que tiene un plan, un propósito para tu vida. Y eso producirá resultados. Y podrás decir: ¿sabes qué? Quiero leer más la Biblia, porque tengo fe, quiero saber más de este Dios en quien estoy poniendo mi fe. O voy a estar viniendo más seguido a la iglesia. ¿Sabes qué? Es que ahora entro y salgo corriendo, ahora me voy a quedar más, o me voy a quedar en una clase de escuela dominical, porque quiero interactuar con otras personas que están caminando en fe a Dios como yo lo estoy haciendo. Y entonces tus prioridades se empiezan a reacomodar. En lugar de ponerte a lavar el carro los domingos, dices: no, me quiero ir a mi clase de escuela dominical. En lugar de ir al Super Bowl o al partido de fútbol, en donde quieras ir a ver a perder a la América, entonces te vas a venir mejor para acá, ¿verdad? Fe. ¿Fe de quién? La tuya. ¿Fe en quién? A Dios, en Dios. Porque es necesario. No es opcional. No hay otra forma de vivir la vida cristiana sin poner nuestra fe en el autor y consumador de nuestra fe. Y es en la palabra de Dios en donde podemos buscar para incrementar nuestra fe. Dice ahí en Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres tener más fe? ¿Quieres tener la fe correcta? En lugar de estar diciendo: Señor, bendíceme con un carro, bendíceme con más dinero, con una casa, vas a empezar a leer la Biblia y vas a empezar a reajustar tus prioridades. Y le vas así como Moisés: solo muéstrame, yo quiero ver tu gloria, no quiero otra cosa. Como los apóstoles le dijeron a Jesús: solo muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué les hizo pedir eso y no pedir como la mamá de Santiago y de Juan, que cada uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a la izquierda? ¿Sabes qué? La fe, porque la fe en Dios va a acomodar tus prioridades. Y dice: Señor, yo quiero experimentar lo que mi hermano está experimentando. Yo quiero. Y cuando empiezas a probar la vida en fe, quieres más.
Quieres más, pero la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos en nuestras manos con la Biblia el libro que tiene todas las respuestas. La Biblia nos dice que tenemos que nacer de nuevo para poder acercarnos a Dios confiadamente. Y ya para concluir, pero quiero dar esta oportunidad como lo hago cada domingo. Si tú estás aquí en esta tarde y nunca has entregado tu vida a Cristo y no estás seguro que si te mueres hoy te vas a ir al cielo y quieres dejar resuelto eso, yo te diría, levanta tu mano, solo quiero orar contigo. La Biblia dice que si creemos en Jesús y confesamos nuestros pecados, Él nos adopta como hijos suyos y nos da la vida eterna. Y es por eso que los que ya lo hemos hecho somos sus hijos. Él es nuestro Padre Celestial. Y si no lo has hecho antes, yo quiero, antes de cerrar, dar la oportunidad. Quisieras, porque no lo hayas hecho antes, entregar tu vida a Cristo en esta tarde. Levanta tu mano para que empieces a caminar así, creyéndole a ese Dios del cual hemos venido hablando. No lo dejes para después, que la promesa es bien clara. La Biblia nos dice con toda claridad en Juan 3 que el que no cree es condenado porque no creyó, mas el que cree no es condenado porque sí creyó. Entreguemos nuestra vida a Cristo. Y para nosotros como cristianos, yo creo que a Dios le agrada cuando nos empezamos a mover en fe pequeña. Sin fe es imposible agradar a Dios, y me gusta que no dice qué tamaño. Sin fe, o sea, sin fe yo vengo, es que tengo esta fe, Señor. Ay, hijo, me agrada. Y por eso inclusive se acuerda el pasaje donde dice, ¿sabes qué? Aumenta mi fe, ayuda mi incredulidad. ¿Se acuerdan? Pasajes en los evangelios. Ahora el punto está en cómo saber qué es lo que debo esperar, porque la fe habla de lo que se espera. Y yo te diría, ¿sabes qué, mi hermano? No te preocupes por eso. Tú espera. Dios va a ir acomodando tus prioridades. A lo mejor lo que estás esperando no es lo que te va a dar. Él lo va a acomodar. Pero no digas, no, y si espero y no es, o si no es, no importa. No importa. Cuando mi esposa le declararon el cáncer en su cuerpo, tomamos una determinación. Nosotros le creímos a Dios. Y lo único diferente que pudo haber sucedido es que en lugar de haberle dado el milagro de la sanidad, como lo ven ahora en ella, nos hubiera dado la sanidad de la muerte para estar en el cielo con el Todopoderoso. Dios sabe. Inclusive los últimos versículos del capítulo 11 de Hebreos, versículo 39, dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, vivieron por fe. Escuchamos, leemos, sabemos de ellos que vivieron por fe, pero no todos recibieron lo prometido. No alcanzaron a ver el resultado de la promesa, porque algunas cosas no las podremos ver, las veremos en la eternidad. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y te diría, mi hermano, mi hermana, no te detengas, deja que Dios vaya ordenando tus pasos, tú dale para adelante. Puedes empezar así: Señor, yo creo que tú puedes sanar mi cuerpo. Empieza por ahí. Y puede ser que un día Dios te diga, como le dijo a Pablo: bástate mi gracia, no me hables más de esto. Pero estás viviendo por fe. ¿Qué puede suceder si vas en manos del Todopoderoso que tiene el control de tu existencia? Sigue adelante, no te detengas, no te conformes con solo esperar llegar al cielo el día que te mueras. Vive por fe hoy, contagia esa fe, comunícala, contágiala de alguna manera, que la gente empiece. No te detengas, deja que Dios vaya ordenando tus pasos y Él va diciendo, eso no. ¿Usted cree que Pablo, podemos observar si Pablo, ¿usted cree que era justo que Pablo pidiera que Dios quitara ese aguijón en la carne? Dice: un mensajero de Satanás que me abofetee. Así dice que es lo que. ¿Usted cree que debía Pablo pedir? Claro que sí. ¿Tenía fe? Claro que sí. ¿Debía pedir? Claro que sí. Pide, mi hermano.
Confía en Dios. Y lo que puede suceder es que te diga: bástate mi gracia y aguántate con la enfermedad, o aguántate con esta carencia económica. Yo no sé, no quiero ponerle palabras a Dios. Y entonces ligamos el capítulo 12. Oh, qué lindo es Dios. Capítulo 12, los primeros 2 versículos de Hebreos. Por tanto, nosotros también, al igual que todos estos hombres y mujeres de fe, al igual que cada uno de ellos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tanta gente que pasó por ahí y están en el cielo, y es una nube de testigos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Despojémonos de todo peso. Descansa en Dios. Despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Es lo que tú y yo tenemos que hacer en esta tarde. Estás llevando un peso que no fuiste diseñado para cargar, y tienes que creerle a Dios que Él puede cargar tu peso, que Él puede llevarlo. No es nada para Él. Por eso el apóstol Pedro lo entendió cuando dice: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Despójate de ese peso, suéltaselo a Él. Créele que si no resuelve tu circunstancia como tú quieres que la resuelva, te va a dar la fortaleza, la habilidad, el consuelo, el aliento y su presencia poderosa para enfrentar lo que haya que enfrentar. Y no solo nos debemos despojar de todo peso, sino también del pecado que nos asedia. Dejemos atrás nuestra vida de pecado. Por fe creamos que Él nos ha libertado, nos ha hecho libres también de nuestros hábitos y de nuestras debilidades, nuestras dependencias pecaminosas, que lo único que hacen es disminuir nuestra fe, afectarla. Nos hacen sentirnos culpables innecesariamente, porque Cristo ha pagado por nuestros pecados. Y corramos con paciencia. Corre con paciencia, porque tienes un Dios todopoderoso. Corre con paciencia la carrera de la fe, la que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Y quién es Jesús? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, mira el ejemplo de Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Créele a Dios. Ten fe en Dios, no importa el tamaño de tu fe. Cierra tus ojos. Solo tú y Dios saben lo que estás experimentando en esta tarde. Yo quiero invitarte a que platiques con Él y le digas: Señor, quiero hacer un compromiso contigo en esta tarde. Decido creerte, creer en lo que sí está bien revelado en tu palabra. Tu palabra dice que nunca me vas a dejar, te lo creo, dile. Tu palabra dice que con amor eterno me has amado, te lo creo. Dios, tu palabra dice que tú tienes un plan, un propósito para mi vida, es tu plan para mi vida, yo te lo creo. Tu palabra dice que tú eres dadivoso, eres galardonador, que das sin medida, en abundancia, te lo creo. La palabra de Dios me dice que tú guías mis pasos, te lo creo. La palabra tuya me dice que tú estás conmigo en medio de mi circunstancia en la que estoy experimentando hoy, y yo te lo creo. Decido creerte hoy, Señor. Quiero vivir por fe, porque la fe no es un accesorio, no es una opción, es una necesidad para vivir en comunión contigo.
Y tomo esta determinación hoy de empezar a vivir creyéndote para que esa fe produzca fruto, acción. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por ese favor sobre nuestras vidas. Gracias por tus promesas. Gracias porque nos has permitido llegar al final de estas series y guíanos para las que vienen por delante. Queremos agradarte y sabemos que sin fe no lo podemos hacer. Te decimos como aquel personaje del Evangelio: aumenta nuestra fe, papi, auméntala y quita la incredulidad de nuestro corazón, Padre. Acomoda nuestras prioridades y llévanos a la acción en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios tan lindo.